Capítulo 2. La ausencia y la pérdida. Ni Man ni Overwatch me pertenecen, dicho esto comencemos. 1, 2, 3 probando, está encendido, esta cosa funciona tan siquiera. Como sea, bien, ¿qué se supone que haga? Ok, bueno chicas, si están viendo esto es porque en algún momento ya no podré estar con ustedes, ya sea porque morí o porque abandone la organización por algún motivo, no se sientan mal por esto. Después de todo, parte del viaje es el final, solo para que conste, el grabar un mensaje en caso de tu muerte o deserción es más divertido de lo que parece. Si me voy tienen que saber muchas cosas, pero lamentablemente no tengo tanto tiempo y creo que esta basura se apagará en cualquier momento, así que tendré que ser breve. Deben saber que si morí y ustedes no pudieron estar ahí no fue culpa de nadie más que mía, son gajes del oficio y de nada servirá el separar al equipo tratando de buscar culpables sobre mi muerte. Brigitte, tu ingenio y valentía sacarán al equipo adelante en mi ausencia, sigue siendo una gran líder y no te dejes vencer por la adversidad ni por la presión social. Ana, tú tienes que alegrar compañeras cuando yo no esté, no dejes que tu luz se extinga por nada del mundo y sigue siendo la sonrisa del equipo. Olivia, sigue protegiendo a la familia con tu vasta inteligencia de cualquier amenaza o ataque, no busques venganza por lo que me pasó, sino que enfoca tu enojo en proteger a todos. Como les dije, esto será breve y creo que ya se alargó más de lo que debería, sé que no es justo que se los pida, pero cuiden a Lena y Satya por mí, las necesitarán más ellas a ustedes que ustedes a ellas. Gracias por todos los momentos juntos familia. Dixar fuera. Ana. Como si pudiera seguir haciéndolo. Ana se encontraba en su cama viendo el mensaje que se le había entregado al equipo el día de la muerte de Izuku. Se había prometido que haría caso al mensaje del vídeo, pero era imposible seguir sonriendo si él no estaba. Lo que ella no sabía era que no solo ella estaba escuchando el mensaje, tanto Brigitte como Olivia estaban pegadas a la pared, escuchando el adiós de su compañero. Brigitte no podía detener las lágrimas al estar sola y escuchar el mensaje, por lo que se dedicó a llorar en silencio, y Olivia solo pudo recargarse contra la pared con las rodillas en el pecho y esconder su cabeza entre ellas. Ellas habían querido salir adelante, superar la adversidad de la ausencia de su compañero, el cumplir las expectativas de la partida de su compañero, pero simplemente no podían hacerlo. Iris se encontraba encerrada en su habitación, hace solo unos minutos que había sido notificada junto a su madre sobre lo ocurrido con su hermano. Las lágrimas esta vez simplemente no salían de sus bellos ojos, sus lágrimas se habían cansado de salir, incluso quizá de ella misma, tal vez su propio cuerpo le decía que dejara de ser una hipócrita, que dejara de sentirse como una puta víctima ante el hecho de que su hermano saltara del techo de un edificio. Se sentía triste, pero no podía demostrarlo llorando, solo una mueca triste y un gran dolor en su pecho que al recordar la fatídica noticia solo aumentaba más y más, llegando a provocarle ansiedad. Había perdido a su hermanito, toda oportunidad de redimirse con él simplemente se había ido, toda disculpa que tenía planeada, miles de escenarios en los que se disculpaba y después de un esfuerzo ser la familia que su hermano deseó se volvió solo un recuerdo doloroso de todo lo que le había hecho. A su mente solo llegaban los recuerdos del pequeño Izuku llamándola de manera cariñosa a pesar de todo el daño que ella le hacía, incluso el cómo se solía ofrecer a ayudarla en sus deberes para que no se estresara. El dolor solo se acumuló más al recordar la tierna sonrisa que Izuku seguía dándole a pesar de tantos abusos. Apretó con fuerza la almohada más cercana a ella, el objeto con el que liberaba su tristeza terminó chamuscado, la chica había liberado su fuego de manera inconsciente. Aún así, no terminó ahí, su tristeza se convirtió en una rabieta en la que todo lo que estuviera cercano a ella terminó carbonizado. Después de 15 minutos golpeando, pateando e incendiando todo lo que estaba cercano a ella, cayó de rodillas en el centro de su habitación, que ahora solo estaba adornada por las cenizas y manchas de hollín producto del enojo, tristeza e impotencia que sentía en ese momento. Gritó, lo hizo tan fuerte que sintió su garganta ser desgarrada, pero poco le importó, se sintió una mierda, una muy grande y grandísima perra abusadora, había sido una total estúpida al lastimar a su hermano. Después de tantos años arrepentida y victimizándose, finalmente terminó por aceptar la clase de persona que había sido. Sus ojos perdieron el poco brillo que aún guardaban, sin embargo, y para su sorpresa, nuevamente lágrimas salieron para ser evaporadas casi al instante por el fuego. Ella misma lo sabía, su cuerpo la castigaba al no dejarla desahogarse. Otra vez gritó, el dolor y ese gran vacío en su pecho simplemente aumentaron más y más. Inko estaba atónita en la sala principal de su casa, no lo había notado hasta ahora que estaba ahí.
Al momento en el que su amigo Olmiget y el director habían cerrado la puerta, la casa se sintió más grande de golpe, se sintió un silencio tan incómodo y sobre todo tétrico que jamás había recordado se había escuchado en la casa, y fue cuando finalmente se dio cuenta de ello. Ese hogar simplemente no se sentía como un hogar. ¿Hace cuánto que no había estado así? Calmada y sola sentada en un sillón viendo la casa en absoluto silencio, entonces una pregunta llegó a su cabeza: si ella no lo notaba como un hogar, ¿cómo debió ser para Izuku? Su cara era seria pero sus lágrimas no paraban de fluir. Escuchaba a su hija destrozar cosas en su habitación rompiendo el incómodo silencio mientras gritaba llena de dolor. Eso le rompió el corazón, pero ¿qué podía hacer? Ella en una gran parte había sido la causa de todo el dolor y traumas de Izuku, la causante de todas aquellas cicatrices que se habían quedado grabadas a fuego en su memoria, desde que las había visto cuando se reencontró. Sus pesadillas solo se hicieron más fuertes. Deseaba haber podido ser una mejor madre, una mejor persona, deseaba al menos haberle sonreído una vez a Izuku. Ni siquiera cuando el pequeño peliverde nació lo había hecho. Su padre lo había abandonado al momento en el que nació. Ella sabía que él no estaba listo para otro bebé, muy apenas lo había hecho con Iris, y ella era muy pequeña como para recordarlo, pero para su desgracia, recordaba perfectamente cómo había despreciado al pequeño apenas teniendo minutos de nacido. Quería tener al menos un recuerdo feliz con Izuku, pero por más que trató de buscar en su memoria simplemente no había nada. Todo lo que ella podía recordar eran las golpizas del bastardo en el que había confiado. Recordaba cómo Izuku lloraba pidiendo su ayuda, o la de Iris cuando el ebrio bastardo golpeaba a su pequeño, pero ella en lugar de ayudar solo, se limitaba a burlarse de su inútil hijo, y a veces incluso incitaba a la basura para que aumentara la fuerza. Fue ese último álbum de fotos que revisó en el que no había encontrado nada de su hijo que se dio cuenta de algo. Izuku había desaparecido totalmente, sin pertenencias ni nada. Él se había convertido solo en un recuerdo. No aguantó más, y comenzó a golpear sus piernas, como si tuviera la más grande necesidad de arrancárselas a golpes. Prefería sentir otro tipo de dolor, acabar con ese intenso dolor en su pecho que literalmente la estaba casi ahogando, liberarse de ese dolor emocional golpeándose para olvidar todo eso, pero simplemente no podía hacerlo. Queriendo ver una última vez a su hijo, llegó a un mueble donde guardaba fotos de la familia Midoriya, mientras caminaba temblando ya que sus piernas estaban llenas de moretones que en ese momento no le importaban. Volviendo a intentar aunque sea solo una vez, que Dios se apiadara de ella aunque no lo mereciera, se cortaría los brazos, se convertiría en la esclava de quien fuera solo para conseguir algo que haya sido de su hijo. No estaba pidiendo que su hijo regresara a la vida, solo un recuerdo, solo eso pedía, algo a lo que se pudiera despedir y pedir perdón. Ojeó uno, luego otro, después otro y uno más, pero en ninguno había fotos de Izuku, tal y como no las había hace 15 minutos. Fue entonces que se derrumbó física y emocionalmente. Ni una miserable foto de Izuku tenía. Su dolor solo incrementó más, las lágrimas salieron con más intensidad, mas sin embargo, todo tiene un límite. Comenzó a reír, su risa pasó de tranquila y algo nerviosa a estar llena de locura y desesperación. Su mente se terminó quebrando al saber todo el daño que le causó a su hijo, al saber que ella lo había llevado a su muerte. Nemuri Kayama, nombre de héroe Midnight, estaba en su departamento. Hacía tiempo que el lugar, así como ella, habían regresado a ser radiantes, e incluso se volvió un lugar más hogareño al ser notificada que su luz había regresado y que tenía la oportunidad de estar a su lado nuevamente. Limpiaba la casa diariamente como si el mismísimo primer ministro de Japón fuera a cenar con ella solo para al final del día no apareciera nadie en la puerta y dormir con la esperanza de que el siguiente día fuera el bueno. Era simplemente un infierno personalizado. Izuku, el peliverde que le había dado los momentos más felices de su vida, estaba a su alcance nuevamente, esa luz que con solo decirle Oka-san iluminaba su día, así como su vida. No había pasado día en el que no se arrepintiera por lo que había hecho, pero cuando Yu le llamó para avisar del regreso de su pequeño hijo, su felicidad se multiplicó. Su reencuentro no había sido lo que ella hubiera esperado, pero guardaba esperanzas de que su bebé la perdonara, de que el peliverde volvería a iluminar su vida sonriéndole y diciéndole mamá. Sin embargo, eso ahora era imposible. Su bebé se había ido a un lugar en el que no podría decirle lo mucho que lo amaba y cuánto quería que regresara a su lado para volver a ser felices. Solo su pequeño hijo le hacía falta para sentirse completa, feliz y plena, pero ya no estaba para poder ser feliz y simplemente no podía soportarlo. Una botella de vodka y varios ansiolíticos.
La primera vez que Izuku se alejó de ella se habían convertido en sus mejores compañeros, pero ese par de buenos amigos ayudarían a la incontrolable madre para poder llegar al lado de su hijo, solo tomaría un momento y estaría con su amado hijo para poder pedirle perdón. Una eternidad debería ser suficiente para poder recuperar el amor de su amado hijo. Abrió la boca y como si de dulces se trataran tomó todos de golpe, los segundos pasaron, la botella cayó pesadamente al suelo, debido al cristal grueso, no se rompió, un pequeño frasco de pastillas rodó por la cama, después el cuerpo de Nemuri cayó en un estado desconocido sobre su cama, mientras para los demás pasaron 6 segundos que tardó la heroína en cerrar sus ojos, para ella fueron los 6 meses que vivió con su luz, en su rostro, aparte de sus marcas de lágrimas, y de su maquillaje corrido por estas mismas, se podía ver una feliz sonrisa en sus labios, una sonrisa que hace tantos años no había podido dar, una sonrisa de una madre que se reencontraría con su hijo. Katsumi entró en su casa destrozando todo lo que encontró en su camino, otra vez lo había logrado, otra vez su Izuku se había ido, solo que esta vez lo había hecho para no volver, sus lágrimas no parecían estar de acuerdo con su rostro lleno de furia. Dicen que las personas hacen tonterías cuando se enojan, eso es muy cierto, ella estaba enojada con E mayúscula de hecatombe y todo su enojo solo se dirigía hacia una persona, Izuku Midoriya, si tan solo ese grandísimo estúpido hubiera ido a su lado, ella le habría dado todo lo que una mujer le puede ofrecer, amor, cariño, incluso su cuerpo de ser necesario, pero no, el bastardo había decidido ser un cobarde e irse sin haberle declarado su amor, y fue ahí donde cometió la mayor estupidez que se le pudo haber ocurrido, subió a su cuarto y tomó todas las fotos que tenía de El Peliverde, las miró con una mezcla de furia y tristeza, y cegada completamente por el enojo las lanzó por la ventana para inmediatamente quemarlas con la explosión más grande que pudo producir con sus manos, la explosión se escuchó por todo el vecindario si no es que más, su madre entró a la habitación dispuesta a regañarla, pero en cuanto la joven cayó en cuenta de lo que había hecho y trató miserablemente de que este se deshiciera en sus manos cayó de rodillas y llevó sus manos al rostro, su rostro cambió de furia total a uno de completo dolor, sufrimiento y amargura. Ella lo sabía bien, lo sabía muy bien. Si ese día tan solo hubiera tenido más de tacto, si hubiera preguntado antes de hacer eso, antes de terminar por destruir el frágil corazón de Izuku, si solo hubiera sido una mejor persona, una buena amiga. Izuku y ella ahora serían pareja, y ella sería feliz a su lado. Gritó llena de dolor mientras presionaba su cabeza con ambas manos para después comenzar a golpearse con furia, su madre rápidamente la abrazó tratando de calmarla, pero ella simplemente no podía frenarla estando en ese estado, la madre, dando una fuerte bofetada, hizo reaccionar a su devastada hija, la joven abrazó a su madre con fuerza, sus gritos de tengo la culpa y se ha ido, solo hicieron estremecer a su madre, quien también comenzó a sollozar, no tenía que ser muy lista para saber el porqué del estado de su hija, sin embargo, se controló lo más posible, si dejaba que la tristeza y el dolor la derrumbaran, su hija solo empeoraría. Ambas cayeron de rodillas al suelo, abrazadas, reconfortándose y tratando de clamar su dolor, pero simplemente el gran vacío dentro del pecho de ambas no podría ser llenado con facilidad. Un nuevo día se alzaba ante todos, en el último mes la UA había decidido tomar la difícil y polémica todo, hay que decirse decisión de suspender clases durante un mes completo, las razones de la decisión fueron variadas, pero las principales habían sido el ataque de los villanos a la USG, el interrogatorio a los estudiantes implicados en el atentado, pero sobre todo y más importante, el suicidio de uno de los alumnos de la escuela, eso último había sido lo que sacudió como un terremoto a toda la ciudad por no decir el país, no había un solo canal que no hablara sobre la posible identidad del estudiante que había decidido acabar con su vida, esto fue dado que la UA no había querido dar más detalles sobre el tema, se había convertido en un tabú únicamente omitido por los medios de comunicación el suicidio del estudiante, la UA había incluso tenido que amenazar públicamente a la prensa en que si intentaban acosar a los estudiantes en la entrada como anteriores ocasiones, lamentablemente se usaría la fuerza para disiparlos, obviamente la prensa UA se limpió las manos dejando la amenaza en el aire, pero por más que le doliera a la escuela el que un estudiante se haya suicidado tenían que afrontar a la realidad de que están en Japón y que la tasa de suicidio es alta, así que al final del día el suicidio del estudiante de la clase 1A no dejaba de ser una estadística más. Las chicas entraron al salón de clases en silencio, ninguna había podido dormir por lo que no fue un problema el levantarse temprano y marcharse a la escuela.
Le daban las gracias a Dios o al destino del que no hubo ningún fan o persona que haya querido una foto o algo, porque sinceramente no hubieran estado de humor para tratar con el barra alá. Llegaron al salón y la verdad esperaban lo que encontraron, un silencio casi absoluto. La clase estaba platicando entre ellos pero con una voz baja, casi susurrando lo que decían. Nadie sabía lo que pasaría de ahora en adelante, ni siquiera los maestros sabían el cómo sacarían adelante el ánimo de la escuela. Tenían 3 factores o grupos a tomar en cuenta para eso. El primero era a nivel escuela, en donde esa era la menor preocupación. Los demás grados no conocían tanto al estudiante como para que el sentimiento pasara de una simple incomodidad por el suicidio del estudiante. Pero después estaban los otros 2 grupos, la clase 1 y el equipo del chico. El problema con la clase fue que descubrieron la identidad de agente del chico y salvo las mejores opiniones de la clase, el pensamiento general en contra de Ryzar Koshmarov era sumamente conservador. Algunos estudiantes todavía estaban procesándolo, ya que aunque temían al nombre, la persona detrás de la máscara era normal. Ellos imaginaban un monstruo o algo parecido, pero solo era alguien común y corriente como ellos. Después estaban los afectados por la muerte de su compañero, Ochako, Mina y Momo. Es verdad que el chico las ha asaltado hace tiempo, pero jamás olvidaron las palabras de sus padres sobre el pobrecillo. Si su situación mejoró o no, la verdad no lo sabían, y el no haber podido averiguarlo de cierta forma les causaba tristeza. Iris se encontraba sentada en su pupitre con la mirada abajo y los codos en la mesa, mientras que Katsumi se encontraba sentada en su silla, mientras que estaba con una cara aún más enojada que su habitual ceño fruncido, pero si observabas bien se podían mirar que sus hermosos ojos rojos estaban irónicamente rojos por el llanto. Y por último estaba el tercer factor, que era el equipo del chico. La escuela lo sabía, pero se verían mal si pedían profesionalidad. Overwatch era una organización heroica / militar, y la muerte de activos eran gajes del oficio, pero al final del día no dejaba de ser el equipo de 3 adolescentes que habían perdido a su mejor amigo. El profesor Aizawa entró a la clase y dado el ánimo no siquiera tuvo que pedir silencio en esta. Ya ni siquiera era el aspecto de estar vendado completamente por sus heridas contra el gnomo hizo que algún gracioso soltara una risita. Solo completo silencio, suspiró pesadamente y dio el anuncio por el que había sido mandado a anunciar. Aizawa. Buenos días. Como sabrán, ocurrieron algunas cosas que lamentablemente nos quitó tiempo de clases. Dado eso tendremos que ir apresurados. El segundo anuncio es algo que la escuela planeó para calmar un poco los ánimos por los sucesos ocurridos últimamente en contra de la escuela, el Festival Deportivo de la UA. Sabemos que hemos pasado por situaciones difíciles, pero la escuela espera que con esto se puedan distraer más fácilmente. Esperamos que... Aizawa estaba hablando, pero un murmullo se hizo presente, sumado a que en el salón solo había silencio, solo hizo que se escuchara más evidente. Katsumi. No me jodas. Aizawa. ¿Algo que quieras decir, Bakugou? Katsumi. Izuku acaba de morir y la escuela se le ocurre hacer un festival. Katsumi estaba tratando por todos los medios de controlar su furia ante eso. Su amado acababa de fallecer y la escuela decidió hacer un estúpido festival. Claro que no lo permitiría. Aizawa. Entendemos que te duela la pérdida de tu compañero, pero estamos hablando de que Midoriya no fue asesinado ni eliminado en acción, fue un acto de suicidio cometido por él mismo, así que todo lo que el joven haya sido o fue se convirtió en una estadística más en Japón. Aizawa la verdad no pensaba así, pero tela que ser crudo y directo, cortando el problema desde la raíz. Lo único con lo que no contaba fue que Katsumi no era la única que podía explotar por el comentario. Una explosión, una llamarada, un disparo de luz, un pequeño misil y una bola de maza fueron los ataques lanzados en contra del maestro de la clase 1, a por Katsumi, Iris, Olivia, Ana y Brigitte respectivamente, ya sea por obra divina o por pura casualidad, pero Inko entró al salón justo a tiempo para detener los ataques lanzados en contra de su compañero, que a primeros instantes de ser salvado se molestó, pero solo bastó con mirar a las autoras del ataque paradas de su lugar con lágrimas en los ojos, excepto por Ana, que no lo resistió más y comenzó a llorar a lágrima viva. Fue que se dio cuenta de que el error fue suyo, salió del salón seguido de Inko mientras se dirigían al salón del director. Aizawa. Supongo que la culpa fue mía. Inko guardó silencio y dejó de caminar siendo rebasada por Aizawa. Inko. Si lo fue y la verdad pudo haber otras opciones, pero... Aizawa no supo ni cómo, pero fue elevado del suelo por una fuerza invisible solo para ser lanzado contra el techo y vuelto a lanzar en la pared. Cayó pesadamente al suelo y volteó a ver a Inko, que lo miraba con una mirada vacía. Inko. Vuelve a hablar así de mi hijo, y te mataré. Inko se fue dejando solo a Aizawa en el piso. Efectivamente, había metido la pata muy profundo. Capítulo 3. Un recuerdo feliz. Negro.
oscuro, frío, solitario. Esos y muchos otros más eran los adjetivos que podían describir el lugar en donde se encontraba en esa instancia. Lo último que recordaba era que había ingerido las píldoras solo para después revivir los meses más felices de su vida. Ya era de conocimiento general la leyenda de que en tus últimos momentos ves tu vida frente a tus ojos, pero en sí caso fueron desde el primer día de la adopción de Izuku hasta el día en el que se fue. Realmente no es tan difícil explicar el por qué vio eso, pero ahora la pregunta que ella se hacía era en dónde se encontraba. O sea, sabía que estaba, ya sabes, muerta, pero no entendía el por qué no había nada visible o audible. Realmente no es que le importara mucho si no veía o oía algo, ella recordaba perfectamente el porqué de su actuar y lo que quería conseguir haciendo lo que hizo. Realmente ella jamás fue de las personas que pensaba que hubiera algo después de morir, pero realmente si no lo creía en esos momentos todo lo que habría hecho para reencontrarse con su niño habría sido en vano, así que levantando la cabeza camino hacia adelante, esperando que por lo menos en espíritu su bebé la pudiera perdonar. Después de todo el tiempo no era un problema que le preocupara. Conforme más avanzaba más pensamientos tenía sobre su hijo. Llegó un punto en el que no pensaba otra que no fuera él. Se detuvo de súbito y mirando hacia la nada, habló. Como desearía que estuvieras aquí. Esas palabras dichas a la nada fueron el detonante de todo. Aquella oscuridad fue completamente eclipsada cuando una cegadora luz llegó a sus ojos haciendo que uno de sus brazos quedara frente a sus ojos, tratando de no ser cegada por la repentina brillantes. Cuando se disipó ese blanco perfecto, frente a ella se encontraba la imagen de su pequeño Izuku en una silla mientras estaba en la mesa con una gran sonrisa y los ojos cerrados. Izuku, mantén tus ojos cerrados, ¿sí? Pronto te daré tu sorpresa, solo tienes que esperar un poco más por favor. El solo grito un alegre sí que hizo vibrar nuevamente su corazón. Recordaba muy bien ese día en el que el pequeño Izuku derramó lágrimas de felicidad por primera vez y otra jaja. La verdad era que su bebé era algo sensible y cómo culparlo después de lo que vivió. Un pastel de frutas dulces, la comida que se había vuelto adicción para el peliverde y una caja de regalo ven envuelta. Con un poco de esfuerzo, llevó la comida y el pastel a la mesa. Izuku se sobresaltó ante el golpe cuando dejó ambos. Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de ambos. ¿Puedes abrir tus ojos, Izuku? Cuando lo hizo, quedó sorprendido por lo que veía delante suyo, el pastel, la comida y cuando vio a su amada figura materna que se fue y regresó a una increíble velocidad, una caja se posaba en sus manos y también la dejó en la mesa frente a Izuku quien miró a Nemuri con una expresión irreconocible para ella hasta ahora. ¿Qué sucede cariño? ¿No te gustó la sorpresa? Él saltó de su silla y se lanzó a los brazos de Nemuri mientras ella recibía en sus brazos a Izuku. No tardó en sentir como su pecho se humedecía, su pequeño bebé estaba llorando. Se preocupó por un momento creyendo que había hecho recordar a Izuku algo de su anterior vida con aquella horrible mujer, pero cuando lo separó levemente, pudo ver cómo tenía una gran sonrisa que se veía en un mal contraste con las interminables lágrimas del pequeño en sus brazos. Gracias, gracias, gracias. Ella solo sonrió como solo una madre amorosa haría para después abrazar con cariño a su pequeño bebé, ese niño que se había convertido en una gran luz para ella. Ya mi bebé. Yo soy quien te debe agradecer, desde que llegaste a mi vida solo me has dado felicidad, esto es lo mejor que tengo para poder recompensarte todo. Te amo mi pequeño niño, mi hermosa luz. Ella besó su frente y lo arropó en un cariñoso abrazo que hizo sentir a Izuku protegido y amado. Todos esos malos recuerdos se disiparon en ese día, todo eso se había ido gracias a esta mujer que le daba todo el amor que le faltaba. Nemuri vio esto con una gran sonrisa, recordaba el primer cumpleaños de Izuku, ese abrazo en el que ambos demostraban todo su amor fraternal. Esa visión fue dispersada al momento en el que besó la frente de Izuku, volviendo a la total oscuridad anterior al recuerdo. Cuando otra cegadora luz se hizo presente la tomó por sorpresa por el hecho de que esta venía acompañada de un fuerte ruido, como si de un trueno se tratase. Cuando logró divisar al fin qué era lo que había pasado entonces, se vio a sí misma en su cama, una gran sonrisa en sus labios. Hace poco había dejado a Izuku en su cama arropado, y habiéndole dado un beso en su frente. Te quiero, bebé, le dijo para después retirarse viendo cómo Izuku se acurrucaba y comenzaba a dormir con una sonrisa. Estaba cómodamente dormida cuando un gran golpe de la puerta de su habitación siendo azotada hizo que ella saltara en su cama debido al repentino golpe, creyendo que era un villano o algo parecido, se incorporó, pero rápidamente fue tacleada por Izuki quien se encontraba llorando en brazos de Nemuri. ¿Bebé? ¿Qué sucede, Izuku? Lo abrazó tratando de calmarlo debido a que lloraba y apretaba con fuerza la pijama de la mujer quien comenzó a arular a su pequeño quien lentamente comenzaba a calmarse.
¿Ya estás mejor, bebé? Él asintió en el pecho de su Nemuri y se separó de ella lentamente. Tuve una pesadilla, y yo, recordé lo que pasó con Mam, con Inko, lo que ella me hizo. Eso fue una puñalada al corazón de Nemuri, ya que cuando había dicho lo último, se había sobado el muñón en donde antes estaba su brazo, obviamente ella ya no iba a dejar que eso volviera a pasar, por lo que intento tranquilizarlo. Tranquilo bebé, yo te protegeré de esa mujer, tranquilo, quédate conmigo hoy y los días que quieras cariño, te voy a cuidar hasta que superes todo, nadie te va a lastimar nunca más. Con esa promesa que hizo doler el corazón de la Nemuri que observaba todo eso, la mujer que ella veía arropó a su bebé y se abrazó a él para hacerlo sentir bien. Entonces, recordó por qué atesoraba tanto ese recuerdo, la razón por la que le dolía cada vez más ver esa memoria, esa noche donde le había prometido que lo protegería de todo, fue cuando ella recibió la mayor felicidad de su vida. ¿Te sientes mejor, cariño? Preguntó cuando sintió como Izuku no se alejaba de ella, sino todo lo contrario, se apegaba más a ella, abrazándola como podía con su pequeño brazo único. Sí. Respondió el pequeño Izuku con una voz casi quebrándose, ella estaba por responder para tranquilizarlo, sin embargo, él siguió hablando. Ya estoy mejor, gracias por todo lo que has hecho por mí, mamá. La ahora tranquila voz del niño hizo enternecer a Nemuri, quien soltó unas lágrimas de felicidad cuando Izuku la llamó mamá por primera vez, eso la había hecho feliz de tantas maneras, quizá Izuku no era su hijo de sangre, pero lo amaba como si lo fuera, ella solo lo abrazó más y el pequeño sintió todo ese amor que Nemuri le daba. No te preocupes hijo mío, te amo, te voy a cuidar de todo. Solo confía en mamá. Él asintió y comenzó a dormir, por primera vez en su vida con la seguridad de que al despertar tendría una madre que le haría el desayuno con una sonrisa completamente feliz de verlo. La Nemuri que observaba todo eso comenzó a llorar de tristeza y amargura, a pesar de que le prometió eso, no pudo cumplir, y no solo eso, ella había sido quien terminó de quebrar al pequeño que tanto amaba. Como si de un castigo se tratara, sus memorias comenzaron a llevarla a aquel día en el que Izuku dejó de ser su bebé, el día en que sintió como su mundo había sido demolido y lo peor de todo, por ella misma. Él no significa nada para mí, ya no sé qué hacer, me tiene harta, solo llora y me desespera, parece que no puede hacer nada más que solo llorar y llorar, como detesto eso. Nemuri se había lanzado contra su figura espectral, tacleando una y otra vez, golpeando y pateando, gritando hasta que su garganta se desgarrara, tratando de hacer que su yo pasada no dijera esas barbaridades. Cállate. Pero sobre todo, cállate mierda. Por todos los medios trataba de hacer que se callara, pero simplemente, ella no existía en la escena. Odio cuando me dice mamá. Por favor cállate, no sabes la vergüenza que me da que un niño como él me llame así. No lo había logrado, Izuku, detrás de la barra de la cocina, había escoado absolutamente todo, en ese entonces por estar ebria no había visto, pero Izuku tenía una gran explosión en su pecho, su cuerpo cubierto de hollín y quemaduras, pero sobre todo, esas lágrimas que solo hicieron que lanzara golpes a su espejismo cada vez más torpes, débiles y completamente inútiles nuevamente, la mirada dolida de Izuku tuvo el mismo efecto que hace años y fue el de achicar su corazón lo más posible, solo que ahora no se quedaría quieta, rápidamente se lanzó a los pies de Izuku pidiendo perdón, pero en cuanto tocó el suelo, se hundió como si de agua se tratara. Se quedó suspendida en la oscuridad nuevamente viendo como una oscuridad reflejaba su figura y cada vez se hacía más grande, cuando se hizo de su mismo tamaño vio como era jalada por su reflejo de sus manos hacia la oscuridad solo para ahora estar de pie frente a algo que creía imposible. Su hijo estaba ahí, se veía exactamente igual que cuando la dejó, con esa sonrisa que iluminaba sus días y esa mirada que la hacía amarlo cada día más, tenía su brazo al costado, lo mismo que hacía cuando quería un abrazo. Y corrió. Corrió hacia él. Corrió con todo lo que sus piernas le permitieron. Y cuando estaba por abrazarlo sintió una corriente eléctrica en todo su cuerpo que la paralizó. Luchó con todas sus fuerzas para luchar con la parálisis pero no podía moverse, ya estaba arrodillada frente a Izuku con los brazos abiertos y solo le faltaba inclinarse hacia adelante para volver a abrazar a su hijo como lo había soñado y deseado hace tantos años. Pero la descarga se volvió a hacer presente y poco a poco la oscuridad se aclaraba cada vez más, hasta el punto en donde ya era una luz cegadora que lastimaba a la mirada el verla fijamente.
Conforme la luz se adaptaba a sus ojos, se dio cuenta de que cada vez sentía más pesado el cuerpo. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando ya era demasiado tarde. Estaba acostada en la cama de un hospital, rodeada de doctores y enfermeras con caras de alivio por verla sana. Ella trató de levantarse con agresividad, pero el doctor no se lo permitió, dejándola sentada en la cama. Todos volvieron a sus puestos no sin antes haber felicitado a la afortunada mujer por haber sobrevivido, pero eso era para ellos. Para ella había sido la peor noticia de todas. Comenzó a llorar golpeando sus piernas con toda la fuerza que podía reunir después de despertar tanta tristeza y enojo que tenía en esos momentos hacia todo, ese enojo de saber que después de casi lograr su cometido, había logrado sobrevivir. ¿Qué tal? ¿Les gustó?